6.5 ya habíamos visto, lo que correspondería es lo que es la organización, el punto 6 en proyectos de emprendimiento, de la organización y estructuración del negocio. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para esto? ¿De dónde parte? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cómo van a organizar su negocio? ¿Cómo van a estructurar su negocio? Organigrama, ¿no? El organigrama. ¿Cómo elaboran el organigrama? ¿Qué herramienta utilizan para elaborar el organigrama? ¿Mapa conceptual? Departamentalización, ya todos los aspectos que se hacen en administración no han debido ver para hacer un organigrama. Pero para poder determinar, por ejemplo, la cantidad de colaboradores que van a tener el proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes? Uno, previamente debemos de realizar lo que es la prueba piloto que ya hicieron, la gran mayoría con su proyecto, conjuntamente desarrollar o aplicar cualquiera de dos herramientas, ¿no? Una que puede ser el diagrama de flujos o el otro que es el diagrama de operaciones de procesos. Cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos herramientas ustedes pueden utilizar para justamente desarrollar los pasos o la secuencia que va a tener el proceso productivo, ¿no? Y ahí ustedes van a poder identificar ¿qué? Básicamente van a identificar la cantidad de trabajadores que necesitan de acuerdo a las áreas de trabajo que tienen. Otro aspecto que van a poder identificar, ¿qué va a ser? La materia o materiales que van a involucrar, ¿no? ¿Qué materiales se involucran en el proceso productivo? ¿Qué equipos y maquinarias o herramientas van a utilizar para la preparación del producto? Entonces, hasta lo que es el diseño de la planta. Entonces, aplicando cualquiera de estas dos herramientas, ustedes van a poder identificar qué es lo que necesitan, los requerimientos que necesitan para poder realizar justamente el producto. Entonces, es un trabajo alterno que tienen que hacer con la prueba piloto y aplicando lo que es esta herramienta del diagrama de flujos o el diagrama de operaciones de procesos. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? El segundo año hemos visto eso, los que estaban conmigo, ¿no? El diagrama de flujos y el diagrama de operaciones de procesos. ¿Cómo se diferencia? El diagrama de flujo Sí. es el paso a paso, como la descripción del producto. El flujograma es lo mismo, no, pero en imágenes. Claro, las figuras lo que cambia, básicamente lo que son las figuras. Bueno, vamos a recordar un poco este paso, viendo cómo tenemos que empezar a recabar la información para justamente ir acomodando, justamente en este punto que, por ejemplo, está acá, ¿no? El 6.5, por ejemplo, que nos dice el proceso de producción y su presentación o prestación de servicio, ¿no? Que dice, ¿no? Descripción, flujo, esquema del proceso de producción. Y el producto final que vamos a tener de esto es justamente el organigrama, ¿no? El producto final va a ser eso, ¿ya? ¿A qué me refiero? Vamos a recordar un poco con esto, por favor. Cuando aplicamos estas dos herramientas, es un modo de recordar. Básicamente consiste en ver esta serie de etapas que va a tener nuestro proceso productivo, ¿cierto? Donde vamos a agarrar o transformar las materias primas o materiales en un producto o servicios finales que vamos a elaborar. Esto es algo conceptual. Para esto tenemos lo que es el diagrama de flujos y el diagrama o la gráfica de procesos, conocido también como el diagrama de operaciones de proceso. El diagrama de flujos, los símbolos más utilizados son estos, ¿no? El diagrama de flujos, más conocido como flujograma. ¿Ya? Diagrama de flujos. Un ejemplo que podemos ver, por ejemplo, acá tenemos lo que es la elaboración y venta de mermelada, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el inicio, que es el símbolo que se utiliza,
se solicitan materias primas, se reciben las materias primas en la producción, se inspecciona estas materias primas, se hace la revisión correspondiente y ahí viene lo que es un símbolo de consulta, ¿no? Si las frutas que se van a utilizar, están de forma adecuada o no están de forma adecuada, entonces acá se hace la consulta. Si es positivo, entonces pasa al proceso de desinfección. ¿No? Desinfectar. En caso de que estuvieran dañadas, pues vuelve a lo que es el requerimiento. Esto es con la aplicación del diagrama de flujo. Por ejemplo, este símbolo de color verde que nos dice que debemos de revisar la receta para el tipo de flujo. Una revisión de un documento. ¿Qué es lo que debo considerar? Por ejemplo, en la cocción de hamburguesas, ¿cuánto tiempo debe estar cociendo la carne? En este nacimiento, ¿no? En la plancha, ¿cuánto tiempo y a qué grado tiene que estar? Pues tengo que revisar la receta, ¿cuánto tiene que estar? Tengo que programar. Entonces, puede haber un documento que me indique eso. Entonces, tiene que haber ese símbolo. Y lo que es este símbolo de un rectángulo menos inclinado que nos dice ingresos y salidas de insumos. En este caso, hay una salida. Acá, por ejemplo, acá tenemos lo que es una salida de insumos, ¿no? La merma de las frutas, por ejemplo, acá, lado derecho. Merma de frutas y lo que es la incorporación acá, por ejemplo, azúcar, mantequilla y saborizantes, están incorporando. Incorporación y salida que nos hace notar ese símbolo, ¿no? Se mezcla todos los ingredientes y este símbolo que al final ven con el número 1 nos hace referencia de que ha finalizado el documento. ¿Ya? Probablemente el proceso sea muy largo o muy extenso y en nuestra página o nuestra hoja no ingresa todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al final se le coloca este número, el número 1, para continuar en la siguiente página, ¿no? Para poder hacer en otra página. Continuar, si el proceso es muy largo. Es el ejemplo que se da de aquí, empieza con ese número. Ahora, si fuesen 3 páginas, igual, de la misma forma. Al final, el número 2 y arriba el número 2 que hay, para que la tercera página inicie. ¿Ya? Entonces, aquí vienen todos los procesos y esta es la aplicación de lo que es todo el diagrama de flujos. Y acá, como les decía, vamos viendo la cantidad de trabajadores que necesito. Por ejemplo, ¿cuántos procesos pueden ver acá? ¿O qué áreas de producción pueden determinar o pueden observar acá, en este proceso? ¿Cuántas áreas de trabajo pueden ver? 4. ¿4? A ver, ¿de dónde van a solicitar materia prima? Almacén. Entonces tendría que ver algo de almacén, ¿no? Un encargado de almacén. Solicitan la materia prima. ¿Quiénes van a solicitar la materia prima? El área de producción. El área de producción. Van a realizar la producción hasta lo que es, por ejemplo, lo que es la inspección de la materia prima, ¿no? Revisan lo que es el insumo, las frutas, si están dañadas o están en buen estado, empiezan a revisar. Entonces ese es el primer trabajo que podría haber. Luego de ello pasa a otra sección donde es básicamente la mezcla de los insumos, toda la mezcla de los insumos. Aquí incorporan azúcar, sacan todo lo que es las mermas, en este caso que son la parte, por ejemplo, de las frutillas, la parte de las hojitas que tienen, ¿no? La parte superior, entonces empieza a quitar las mermas de las frutas o las cáscaras. ¿Ya? Ahí en la mezcla sería otra área de producción. Luego tenemos que es la cocción, hacer hervir, por ejemplo acá, la mezcla, en 10 minutos, esterilizan, vacían la mermelada en los frascos, entonces ahí se tiene lo que es el envasado. Entonces ahí vamos pudiendo identificar las áreas de trabajo o áreas de producción que puede llegar a tener nuestro proyecto. Y al final tenemos lo que se denomina la venta, ¿no? La generación de factura. Venden el producto, genera la factura y ahí finaliza todo el proceso de lo que es la producción y comercialización de mermelada. Entonces ahí vamos determinando las áreas de trabajo que tienen. La otra herramienta que ustedes pueden utilizar es justamente lo que es el diagrama de operación de procesos, ¿no?
Esto ya es un poco más resumido, no es tan extenso como el diagrama de flujo o el flujograma. Solamente se aplican estos 6 símbolos. Se debe utilizar 6 símbolos. Está operación, inspección, transporte, espera, almacenamiento y o una combinada que puede haber entre lo que es operación e inspección, ¿no? Entonces ahí se llega a tener estos símbolos, solamente se deben utilizar estos símbolos. Por ejemplo, acá es un poco ya más corto, se puede notar en el proceso, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el paso 1, que es almacén de materia prima, ¿no? Es el triángulo invertido que nos hace mención a lo que es almacén. La flechita que nos dice que es transporte, ¿no? Nos dice acarreo de las placas de hule. El círculo que nos dice que es operación, entonces ahí existe una operación de cortado de placas de hule, pasa a otra operación que es la preparación de carga, y nuevamente es un transporte hacia la molienda. Paso 6. Paso 7, que es la instrucción. Transporte de material de fluido y troquelado, pasa a lo que es al área de troquelado, transporta nuevamente a carga para llevarle a almacén de productos terminados, ¿no? Es un poco más corto. Normalmente en proyectos o planes de negocio se debe utilizar esto, ¿no? Se debe utilizar. Van a ver algunos proyectos ustedes que tienen estas figuras, ¿no? Ustedes van a decir, pero esto es el diagrama de flujo. Entonces es un poco más resumido. Que te da más especificaciones el diagrama de flujo, que dan más pasos, puedes identificar más pasos. En cambio acá, ya las áreas, las operaciones, sobre todo, en las que tienes que desarrollar en lo que es la área de producción, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar o aplicar cualquiera de estas dos herramientas. Una vez que apliquen cualquiera de estas dos herramientas, nosotros determinamos lo que es, por ejemplo, las necesidades que tenemos en equipos y maquinarias por cada área. Por ejemplo, en el empacado de hule podemos ver que necesitan una troqueladora, una para la función también, ¿no? Entonces ahí se van determinando qué equipos y maquinarias van a utilizar. ¿Cuántas personas, colaboradores o trabajadores necesitamos en la producción? ¿No? Requerimiento de personal. También, ya determinando las maquinarias y la cantidad de personas que nosotros vamos a tener, vamos a poder estructurar nuestra planta, ¿no? Cómo va a estar acomodado, con qué figura va a tener. Pues vamos a tener lo que es la distribución de la planta, lo que también necesitamos lo que es el espacio físico, las obras físicas, los insumos y materiales o materias primas que necesitamos también. Entonces, todos esos aspectos ya los consideramos al desarrollar ese diagrama de flujos o el diagrama de operaciones de procesos. Por ejemplo, acá tenemos el diseño de una planta. Entonces, hacer su planito, ustedes cómo se desarrollaron. No, eso es necesario. Sí. Sí. Por ejemplo, te van a decir, a ver, no sé cuánto de espacio vas a necesitar para la fabricación de tu producto. ¿Cuál es? ¿Canción? Sí, ¿cuál es el producto que están haciendo? ¿Jabón? Jaboncillo, ¿no? Entonces, ¿en cuánto de espacio van a poder elaborar ese jaboncillo? ¿Cuánto necesitan? ¿2x2? ¿4x4? O tal vez una planta grande de 100%, ¿no? Entonces, tal vez necesitan equipos o maquinarias grandes. Entonces, ahí se ha desarrollado lo que es el diseño de la planta. Dice, tengo una cosa. Sí, Como es emprendimiento, las maquinarias se puede contemplar dependiendo del capital, o sea, algo realista o algo surrealista. O sea, algo realista. A ver, por ejemplo, muchas veces hay varios tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de inversiones que requieren capitales sumamente elevados, por ejemplo, que hablamos de millones de dólares, por ejemplo, medianos, pequeños, micros, diferentes, ¿no? Y nuestros emprendimientos normalmente no se vayan muy artesanal, muy básico, no se vayan a ello, están en el área contable. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Por ejemplo, a ver, si van a decir, solamente voy a utilizar una licuadora, una olla y un manguito para remover, por ejemplo,
¿Será que van a poder depreciar esos equipos? No. ¿Van a aplicar lo que es la depreciación? No, entonces, algo intermedio, como les digo, de los emprendimientos básicos que existen, un peldaño más arriba, porque están en el área de contabilidad. Tienen que hacer notar, por ejemplo, la depreciación y todo. Entonces, Dice, o sea, en todo sentido esto es un emprendimiento, la idea no sería de no ser tan grande en cuanto a activos, porque también hay sus riesgos, ¿no? Porque si tú empiezas con una inversión muy grande, digamos que te va mal, entonces estarías perdiendo. Esto no lo van a observar, digamos. tomen en cuenta que este es un proyecto, ¿no? Que no lo están ejecutando todavía, ¿no? Es para esto, por ejemplo, en la vida real, ¿para qué les puede servir? Para recibir tal vez financiamiento, si es un buen proyecto. En todo caso, para que ustedes, si alguien, porque ha habido, la verdad les comento esto, puede decir que no, de toda la población, un 90% no solamente lo hacen por aprobar, ¿no? Para tener el título. Y un 10% les comento que sí lo han podido ejecutar. Por ejemplo, había de insumos médicos en un proyecto que sí, y continúan los jóvenes con ese emprendimiento, ¿no? Entonces siguen y han empezado ya a atender a hospitales y todo lo demás. Interesante ese proyecto, lo que es insumos médicos. Entonces puede ser para algunos que ustedes que ya tienen expertise o experiencia en el área laboral, todavía que han pisado tal vez varios lugares en el aspecto laboral, puede ser. Porque muchas veces el mercado laboral es muy saturado, entonces les puede llegar a ser. Y háganlo con esa perspectiva, no solamente vean aprobar nada, ¿no? También pueden hacerlo. El objetivo más de generar ingresos. ¿Ya? Y obviamente que van a decir, no voy a arriesgar mucho capital, pero es un proyecto que están haciendo, todavía no están colocando capital, están haciendo números, están haciendo estimaciones, están viendo la factibilidad de mercado, de lo que es la factibilidad financiera de este proyecto. Están viendo un análisis, ¿no? ¿Listo? Bien. Podemos tener lo que es el diseño de la planta, lo que decíamos, y luego también podemos tener la definición de los puestos, ¿no? ¿Qué puestos necesito? ¿Con qué características o competencias que deben tener mis trabajadores? Si solamente necesito que sean bachilleres, por ejemplo, o que sepan leer y escribir, o necesito personal tecnificado que tengan conocimiento en un área específica, por ejemplo. Bueno, entonces acá ya vamos viendo la definición de los puestos, ¿no? Todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer nosotros un pequeño, no es un manual de funciones, es un pequeño detalle de lo que necesitamos del personal, un pequeño detalle. Por ejemplo, ahí está por área, la actividad por área, adquisición de materia prima, no es el área de trabajo. Entonces, ¿qué necesito? Los puestos, un comprador y un supervisor. ¿No? ¿Qué competencias debe tener? Por ejemplo, el comprador ahí nos dice que debe tener las competencias de puedan manejar hoja de cálculo y saber negociar con los proveedores. Las responsabilidades, el encargado de mantener abastecido el almacén, ¿no? Contactar y atender a proveedores, solicitar facturas y generar órdenes de compra. Y la jornada de trabajo, de qué hora a qué hora trabaja. Algo básico, ¿no? ¿Cuántos necesito compradores? Necesito una persona. El supervisor también necesito una persona. Y así vamos desarrollando área por área. Para la preparación de insumos, por ejemplo, un operador, ¿cuántos necesito? 2 operadores. Y al final, lo que voy a tener es la sumatoria de todos los trabajadores que necesito. En este caso, en este ejemplo, necesito 10 trabajadores. 10 cuadros. Ustedes dirán 3, 4, 5, dependiendo de su proyecto, ¿no? Entonces, ahí van a poder hacer notar, ustedes también, como les digo, muchos piensan, yo solo voy a hacer todo, solito voy a hacer todo, desde lo que es la preparación, compra de insumos, voy a elaborar el producto y voy a vender, ¿no? Entonces, ¿será real eso? Sí, es real, en un emprendimiento básico. Pero aplicando el área contable, ¿posible? Porque lo que tienen que aplicar en este punto también es justamente lo que han visto, por ejemplo, en legislación laboral, ¿no? Todo lo que es legislación laboral.
planilla de sueldos, la planilla de aportes, tienen que empezar a aplicar. Una vez que tengan ya la cantidad de colaboradores que necesitan, ya pueden elaborar lo que es su organigrama. Porque ya vas a saber cuánto de cantidad de personas necesitas. Entonces ahí vas a decir, esta persona va a estar en esta área, la otra área, pues van estructurando su organigrama, justamente aplicando lo que con herramientas administrativas que se necesitan. ¿Está claro? ¿Una duda que tengan? Eso para el punto 6. Los que están haciendo de costos. ¿No hay tarea? Van adelantando para la siguiente semana. Ya no hay clases. Entonces, avancen por favor con sus proyectos, que no se queden ahí nada más estáticos hasta que se les exija nada más avanzan. Avancen ya en este punto 6. Después viene la parte que más les gusta, la parte de costos nada más. Punto 7. Siempre están haciendo más ejercicios de costos, van a poder aplicar. Expertos en costos. ¿Alguna duda? Pasaremos, dicen un ratito al gusto. A ver, les voy a mostrar un esquema general de lo que son costos, pero no vamos a entrar cuadro por cuadro. Básicamente esto es lo que ustedes desarrollan con lo que es una estructura financiera. A ver, por ejemplo, todo va a partir de esto. Requerimiento. ¿Cuánto es la cantidad que debo producir por día, por mes, por año? ¿Cuánto voy a producir? La cantidad. Cantidad. Si yo pretendo producir, por ejemplo, en un ejemplo de, lo más básico, pan. Voy a elaborar pan. Manualmente o artesanalmente puedo producir 100 panes al día. 100 panes al día, artesanalmente. Pero el mercado me exige más de 100 panes, exige 1000 panes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Requerir más. Incrementar la producción, ¿no? La cantidad, esta cantidad. Entonces, ¿qué necesito hacer para eso? Tal vez incorporar maquinaria o más personal, una de dos. Mayor personal no me conviene mucho porque me van a pedir seguro social, me van a pedir aguinaldo a fin de año, no me conviene. Entonces, ¿qué me conviene? Incorporar equipos. En vez de hacer de forma artesanal, puedo adquirir lo que es una mezcladora, una chapeadora, una mezcladora. En vez de hacer la cocción en un horno artesanal de ladrillito bien bonito, yo quiero comprar tal vez un horno giratorio, ¿no? Entonces, ya voy a tener equipos para producir mayor cantidad, dependiendo a mi requerimiento del mercado, ¿no? ¿Cuánto necesita el mercado? Entonces, de parto de esto, de cuánto necesito producir, la cantidad que voy a producir. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ver el aspecto de las inversiones en activos fijos, cuánto necesito. Lo primero que voy a necesitar saber cuánto necesito en inversiones, en activos fijos, maquinarias, equipos, muebles, todo lo que necesito. Es una parte solamente de mi requerimiento de capital. Aquí voy a poder ver básicamente si voy a tener o tengo los recursos suficientes para poder adquirirlos, tengo el efectivo en mano, o necesito una fuente de financiamiento, ¿no? Aquí es el banco.
Esto nos va a ayudar obviamente en la depreciación, como dice el compañero. El financiamiento me va a generar ciertos gastos bancarios que están referidos en intereses. Es el costo financiero que tiene, ¿no? Los intereses. Si va a haber financiamiento, obviamente que tiene que haber estos gastos bancarios, los intereses, ¿no? Eso por una parte. Con esta parte del requerimiento de producción, voy a poder determinar la cantidad de materia prima, mano de obra, servicios directos e indirectos, costos de comercialización, ¿no? Y algunos otros gastos administrativos, por ejemplo, si es que voy a tener una secretaria, o voy a tener atención al cliente. Entonces, todo esto me va a generar lo que es un capital de operaciones, ¿no? Porque el capital de operaciones, esto por ejemplo, lo que son inversión en activos fijos, más lo que es el capital de operaciones, voy a tener el capital requerido. ¿Cuánto necesito? Capital de operaciones más las inversiones, entonces voy a tener aquí mi capital requerido o capital inicial que necesito para el proyecto. Para el proyecto. ¿Qué es lo que necesito? Capital de operaciones. ¿Qué sería el costo comercial? Si digas que alguien quería consultar costo comercial, ¿de qué? ¿Alguien quería consultar? Sánchez. El costo comercial, Sí. ¿De qué punto directamente tendríamos que apoyar? Dependiendo a cómo van a pagar aquellos que van a vender el producto. Por ejemplo, algunos que estiman más o menos dar un porcentaje o a destaque. Por la cantidad que venden, les pagan un porcentaje, ¿no? Por la cantidad. O si es que ustedes prefieren, tal vez, o cuál les conviene, hacer un sueldo fijo. Lo que se aconseja siempre es, digamos, por la cantidad que venden, un porcentaje. ¿Y eso es necesario colocarlo? Sí, o se puede de alguna manera desviar. A ver, tenemos que involucrar todo lo que nosotros llevamos como una empresa en marcha, ¿no? Tenemos que involucrar todo para poder saber justamente acá, ¿no? Con estos detalles, por ejemplo, materia prima y todo lo demás, voy a poder obtener mi costo unitario. Y a partir de acá voy a tener que hacer las ventas y voy a tener mis ingresos, ¿no? Mis ingresos y gastos que me van a dar mi estado de resultados. Y lo que es el capital o activos fijos y el capital de operaciones me va a dar directamente mi balance de apertura, ¿no? Entonces, con esos resultados hago mi flujo de caja, de efectivos proyectados, para justamente hacer esta evaluación de lo que es la evaluación financiera, el BAN, el TIR, y el costo-beneficio. Entonces, todo esto es lo que se tiene que hacer. Parece complicado, pero ya ustedes son expertos en costos. Esta parte de contadores Dice, este de costo de comercialización solo va a entrar en caso de que paguemos a Estado. Si pagamos algo fijo, no entraría en la parte variable. porque tienen que ver, van a ser los gastos con gastos administrativos. Pero ya no sería parte del Costo de producción sería parte. Pero tomen en cuenta, a veces contablemente nos gusta separarlo, ¿no? Nos gusta separarlo de lo que es el costo de producción con el costo total o el beneficio que tenemos por las ventas. ¿De dónde nosotros generamos ingresos? Por las ventas del producto. Si yo voy a vender pan a 50 centavos en el mercado, todos esos 50 centavos los tengo que distribuir en materia prima, mano de obra, costos de fabricación, costos de comercialización, transporte, por ejemplo, ¿no?
pues todos los gastos, costos que están inmersos para la venta de este producto, tengo que consumir para poder al final tener lo que es mi utilidad que voy a tener de esa venta de pan de 50 centavos. Es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda más que tengan? Creo que... Entonces, consideren todas las evaluaciones que tienen en su proyecto para justamente tener su estado financiero, su estado de estados. ¿Ya? ¿Una duda? Mendoza. ¿Dudas secretarias? Pregunte aquí, no pregunte a su compañero. Robles. Al WhatsApp de ti. Está bien subido. Y se saca la letra de chape para que te saque. Pero yo, voy a decir, sí. Oye, ¿Sabes qué me decía? ¿Cómo estás haciendo lo que claro, uno sabe comida directo. Es que la variación. Estos son los que. yo con auxiliares de todo, no Por uno está ahí enrostado. Gracias del Señor. Esto los restos que tenías que gastar. de la Lili es más genial que directo lo haces. ¿Cómo me Yo de tu casa bonito. Esto trata de decir el estimado de precios de productos relacionados y sumas materia prima y materia prima.